El nuevo gobierno tiene algunos desafíos que tienen que ver con el tipo de situación que hereda de los 12 años de Néstor y de Cristina Kirchner. En primer lugar, al ser, digamos, una coalición encabezada por un partido nuevo en esta etapa democrática, que no es ninguno de los dos partidos históricos, lógicamente, digamos, va a estar muy observado sobre cómo logra la gobernabilidad. Desde ese punto de vista, si bien, digamos, tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de la Rúa tuvieron problemas en ese sentido, la situación ahora para Macri es distinta. En primer lugar, digamos, Macri llega, digamos, con un liderazgo fortalecido dentro de la propia coalición Cambiemos. En segundo lugar, tiene una concentración de recursos estatales importante, casi 3/4 de los recursos fiscales de Argentina están en manos del gobierno nacional, y por lo tanto le mejora mucho su capacidad de negociación, sobre todo con el peronismo, que controla el Senado y tiene una primera minoría importante en diputados. Quizá el desafío no tenga tanto que ver con la gobernabilidad en lo político, institucional o en la relación con el Congreso, sino que hay que observar bastante la gobernabilidad en lo que tiene que ver con lo social y lo económico, porque el programa económico necesariamente, digamos, va a implicar algún tipo de ajuste en el corto, mediano y largo plazo, y obviamente, digamos, eso va a afectar intereses, y es mucho más complejo poder disciplinar, digamos, a algunos de los actores en algunas variables claves como reclamos salariales o incrementos de precios. De manera que la gobernabilidad es un tema muy importante, y a partir de eso el gobierno va a tener que articular su legitimidad de origen, refrendada en la segunda vuelta en las urnas, para una sociedad que básicamente votó fundamentalmente por un cambio moderado, no por un cambio radical, y cómo se compatibiliza esto con la realidad objetiva de la economía que dejan los años de los Kirchner. De modo que creo que hay que se puede ser optimista sobre los desafíos que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri, aunque está claro, digamos, que va a tener un proceso de aprendizaje y que esto, digamos, necesariamente va a tomar por lo menos un año hasta que se logren articular algunas cuestiones. Desde 1983 la Argentina ha sostenido con éxito una democracia constitucional. Sin embargo, esta democracia constitucional no ha sido suficiente para lograr altos niveles de desarrollo. La ventaja que tiene la democracia constitucional es que permite enmendar los errores que uno comete. En ese sentido, la Argentina ha hecho dos grandes correcciones de su política económica con ocasión de las dos crisis más grandes que ha tenido desde entonces. Primero en 1989 con la hiperinflación y después en 2001 con el default de la deuda y el abandono de la convertibilidad. En la primera reforma se privatizaron empresas públicas, se terminó con el financiamiento inflacionario del déficit fiscal y se abrió la economía argentina al mundo. Después, con la crisis del 2001, se terminó por etapas introduciendo una contrarreforma que llevó a la estatización de empresas públicas, a la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal y al cierre de la economía argentina. Ahora, en 2015, estamos a las puertas del tercer giro fundamental en política económica. El nuevo gobierno va a abrir nuevamente la economía y va a eliminar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal. Para esto hay dos medidas urgentes que toma ahora el gobierno, además de la eliminación del cepo, que son reducir el monto del déficit y resolver el problema del default. Eso va a permitir reducir el financiamiento inflacionario del déficit fiscal. Pero para lograr el desarrollo a largo plazo son claves otras dos medidas. La primera es reintegrar a Argentina al mundo para que sea parte de las naciones desarrolladas, y el segundo no es solo abrir el comercio, sino resolver la fractura interna que existe entre los sectores más competitivos y avanzados
y los sectores menos competitivos y sumergidos. En ese sentido es clave una reforma del mercado laboral para eliminar las cargas laborales excesivas que existen sobre todo en los sectores de trabajo poco calificado, intensivos en mano de obra.